descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros y que, Señor, ministre esta palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Sí, gracias. Sí, hermano. Gracias. Sí, gracias. No, ahí está bien, ahí está bien. Gracias, hermanos, una vez más, ¿verdad? Bueno, pues tengo que usar un banquito, ¿verdad? Porque no puedo estar mucho tiempo parado. Y aparte, no tengo seguridad estar parado mucho tiempo. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite estar nuevamente aquí con ustedes en esta ocasión. Gracias por la invitación, ¿sí? Y damos gracias al Señor, hermanos, porque en esta hora, una vez más, los puedo saludar. Que Dios los bendiga y gracias cada uno de ustedes. Estimados hermanos, ustedes y yo conocemos mucho de la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Sí conocemos, verdad? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Conocemos mucho de la Biblia. Tenemos una fama, hermanos, buena, ¿verdad? Aparte de otras, de que los presbiterianos somos estudiosos de la Biblia. Lo he platicado, me lo han comentado, que tenemos esa característica los presbiterianos. Yo no sé otras, ¿verdad? Pero regularmente se refieren a nosotros, presbiterianos, que leemos, que estudiamos la Biblia. Y conocemos mucho de la palabra, ¿verdad? Pero la pregunta es, hermanos, ¿haremos lo que dice la palabra? Porque una cosa es conocerla y otra cosa es hacerla. Porque me da mucho gusto cuando dicen eso de nosotros, ¿verdad? Aparte otras cosas, ¿verdad? Que no son agradables, pero yo creo que a muchos lugares sucede lo mismo, ¿no? Pero eso es algo que nos agrada, que estudiamos. Pero mi pregunta es, bueno, la conocemos, pero ¿sí hacemos lo que ella dice y lo que aprendemos? ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque queremos en esta ocasión meditar en algo que ya sabemos, porque posiblemente alguno de ustedes va a decir, pastor, sí ya me lo sé, ¿verdad? Me lo sé de memoria, pero la pregunta es, ¿lo hacemos y sobre todo lo hacemos una realidad en nuestra vida? El contexto, hermanos, de este pasaje habla de aquel juicio y de aquella forma en cómo el Señor Jesucristo habla, en este caso de Corazín, de Betsaida, y dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que habéis sido hechos en vosotros, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es decir, se hubieran comprendido y se hubieran entendido el mensaje que he dado a esas ciudades y el mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta, hermanos, es, por eso volvimos a leer el versículo 28, 29 y 30, y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso ya me lo sé, pastor, ya no me lo sé, ¿verdad? Y desde que era niño o adolescente, ya me lo aprendo. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué tanto es una realidad en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, si hacemos una pregunta y decimos, ¿a qué vino Cristo a este mundo? Yo creo que una respuesta sería a traernos la salvación y la vida eterna. Y es una respuesta, hermanos, excelente, porque a eso vino Jesús. La pregunta es, hermanos, y el argumento es, bueno, y cuando vino Jesús, o cuando abrí mi corazón, porque yo no me convertí, ¿verdad? Yo abrí el corazón, o vino Jesús, algunos dicen, me encontró Jesús, o encontré a Jesús, ¿verdad? Decimos, encontré a Jesús, como que Jesús anduviera perdido, ¿verdad? Jesús no está perdido, pero es que encontré a Jesús. No, abrí mi corazón a Jesús, tal fecha. Bueno, pero en ese inter, hermanos,
en que abrí mi corazón a Jesús a cuando Él me llame a su presencia. ¿Qué sucede en ese inter? Que puede ser años, regularmente son años, ¿verdad? Donde podemos preguntar, ¿hace cuánto usted abrió su corazón? No, hermano, yo tengo 30 años, 40 años, está bien. Bueno, y de ese tiempo a la fecha, o hasta que el Señor le llame a su presencia, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchos de nosotros como cristianos, nuestra cara, ¿sí?, demuestra una infelicidad y una disgusto y una situación, hermanos, que no hay paz en nuestras vidas. Y que, por eso la pregunta es, ¿hemos comprendido y aprovechado esta bendición que Dios nos da? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una carga tremenda, hermanos, es el pecado, porque el pecado nos cansa y nos agobia. Y pueden ser, hermanos, voy a poner algunos ejemplos, ustedes sigan acrecentando la lista. El costo de la vida en todas las áreas, los problemas diarios, incluso familiares que traemos ahí, ¿sí?, arrastrando, las enfermedades, el trabajo agotador, los conflictos propios, personales. Hay muchos que traemos conflictos internos, olvídense los externos, los internos, en el trabajo, es decir, la violencia que vemos, las guerras que escuchamos, nuestros afanes propiamente, porque nuestros afanes también nos agobian y nos cansan, ¿sí?, que no deben de ser, pero así es. Lo que nos autoheredamos, decíamos ahora al inicio de este año, ¿verdad?, llevamos 19 días, no sé si alguno de ustedes ha hecho algún propósito, si todavía está vigente ese propósito o ya lo olvidó, ¿verdad? Pero lo que autoheredamos. ¿Qué heredó usted el año pasado para su vida? Que no lo ha dejado, no lo hemos dejado, lo traemos cargando, ¿sí? Yo no acostumbro recomendar libros, hermanos, pero sí he recomendado un libro que se llama El Progreso del Peregrino. Ustedes lo han leído, está muy chiquito, muy bonito. Habla de una persona que traía una carga, un costal en su espalda, y bueno, caminó y vio muchos personajes hasta que al final vio a Jesús, ¿verdad? Y la cruz, no a Jesús, vio a la cruz, y entonces él descansó y él arrojó lo que es el saco. Pero, hermanos, otra de las cosas que también nos agobian es, incluso, hermanos, en la misma iglesia. La misma iglesia producimos porque está formado por hombres y mujeres pecadores, arrepentidos, salvados, sí, pero al fin y al cabo hombres y mujeres imperfectos. Entonces, a veces la misma iglesia, hermanos, de alguna manera nos estresamos dentro de ella, ¿sí? Porque a veces queremos arreglar los problemas nosotros mismos. Y ahí incluimos otros puntos. Usted añádale, siga añadiendo a la iglesia, porque puede ser que algunos de los que hemos mencionado aquí no estén usted. Luego usted tiene otros que trae usted arrastrando o que hemos autoheredado el año pasado y que todos las traemos, ¿sí? Pasamos la Navidad, pasamos el Año Nuevo, alegría y todo, pero vuelve otra vez. Volvemos a ponernos el costal en nuestra espalda y llevamos ahí la carga, y todo este año estamos agobiados y cansados, ¿verdad? Entonces, pero este pasaje de Mateo 11:28 sí no lo sabemos, pero realmente lo aprovechamos en nuestras vidas. ¿Usted está descansado? ¿Usted y yo hemos depositado esas cargas, conflictos en el Señor? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque veo muchas caras a veces de cristianos cansados, fastidiados, como que hay algo adentro del corazón, ahí en su vida, en nuestra alma, ahí lo traemos arrastrando, ¿eh? Lo traemos cargando, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque sí no sabemos ese pasaje, pero no lo sabemos una realidad en nuestras vidas.
No hay para nosotros descanso, hermanos. Incluso, hermanos, viene otro aspecto importante, es nuestro autogobierno. ¿Qué significa eso? Que mi vida la quiero llevar no como Dios quiere, sino como yo quiero llevar. Eso se llama autogobierno. Eso también nos cansa y nos agobia, vivir la vida a nuestra manera, ¿sí? Entonces, hay una canción, hermanos, muy famosa, ¿verdad?, que se llama así, A mi manera, ¿verdad? ¿La han escuchado? ¿Y qué dice? He vivido la vida a mi manera. Eso es autogobierno. Esto también cansa y agobia, hermanos, de alguna manera, ¿sí? Es una carga que nos da un cansancio. Dice en Proverbios 3:7, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, que tú y yo no debemos vivir de acuerdo a lo que yo pienso, ay, muchas gracias, a lo que yo pienso y creo que es lo correcto. Eso es autogobierno. Y eso nos cansa, hermano, repito, y nos agobia. Entonces, surge la pregunta, ¿a qué vino Cristo? Bueno, vino a traer la salvación y la vida eterna. Sí, ok, así es, y es cierto. Es lo que dice la Biblia. Pero, ¿y mientras? O sea, lo que dije hace un momento, abrir mi corazón al Señor hace tanto tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado de ese tiempo a la fecha? Bueno, soy miembro de una iglesia, leo la Biblia, oro, asisto a las reuniones, podemos decir muchas cosas, trabajo en la obra. Bueno, pero ¿realmente estás descansado? O sea, esa obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, hace rato cantamos un estribillo, un canto, ¿verdad?, que dice ahí, nunca sabré cuánto costó. ¿Qué más dice? Lo que hizo en la cruz. No sabemos, pero lo sabemos que sí lo hizo y nos da la salvación. Y tenemos ahí, hermanos, de alguna manera, ahí va incluida la vida eterna, pero todavía no tenemos la vida eterna hasta que ya estemos con el Señor, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermanos, vemos ahora jóvenes, incluso niños, estresados. El famoso palabra nueva, hermanos, el estrés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque no hay quien nos ayude con nuestro cansancio y nuestras cargas. El Salmo 103, hermanos, los primeros versículos dice que nunca nos debemos de olvidar de los beneficios que Dios nos ha dado. No cuando nos morimos, sino ahorita, en este momento. Cuando morimos ya para qué, ya estamos con el Señor, ¿no? Ahorita dice, nunca se te olviden los beneficios que Dios te ha dado en este tiempo, en esta vida, ¿sí? A veces, hermanos, traemos incluso todavía vidas o vida nuestra de niñez, ¿sí?, o nuestra juventud, ya tenemos cargando. No lo hemos dejado, ¿eh? ¿Sí? A veces nuestro egoísmo, a veces nuestra vanidad, son cargas, hermanos, que nos pesan y nos agobian, ¿sí? Por eso dice Santiago 4:10, humíllese ante la presencia del Señor y Él nos exaltará. No, pues yo quiero que me exalten a mí, y si no me exaltan, entonces me estreso, porque no reconocen lo que yo soy, ¿verdad? Dice, leemos en Romanos, en Proverbios 3:7, no seáis sabio en vuestra propia opinión. O sea, no te creas de lo que tú eres o lo que piensas que eres, porque la Biblia dice, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Dice la Biblia que no somos nada, ¿verdad? Que no somos ni polvo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Muy bien, entonces, es importante, hermanos, porque las cargas, principalmente del pecado, nos causa cansancio. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos enseña este pasaje, hermanos? Lo hemos hecho una realidad en nuestras vidas, y para ilustrarnos un poco, hermanos, veremos también 3 ejemplos del Antiguo Testamento y 3 ejemplos del Nuevo Testamento, que ya no lo sabemos. Vuelvo al asunto de hace rato, ya no lo sabemos. El primer punto, hermanos, o el primer ejemplo es el de Moisés. Moisés. Viene en nuestra mente, hermanos, a Moisés, aquel hombre fuerte, grande, libertador del pueblo de Israel, de los hebreos, que llevó al pueblo por el desierto, y ya sabemos el proceso. Pero, ¿qué le pasó a Moisés? Dice ahí, hermanos,
que, y ustedes saben, ahí en Éxodo 22, versículos 11 al 15, habla la historia, parte de la historia de Moisés. Y dice ahí la palabra del Señor, hermanos, que en una ocasión vio a un egipcio que estaba maltratando a los judíos, a los hebreos, y lo mató, y lo enterró, ¿verdad? Y bueno, se lavó las manos, lo enterró. Y estaba pensando, ¿cuánto tiempo? No dice, hermanos. La Biblia dice que al poco tiempo estaban dos hebreos discutiendo, y va y le dice, ya, cálmense, y le dice uno de ellos, ¿y quién te puso por juez aquí con nosotros? ¿Verdad? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio a matarlo? Le recordó otra vez. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Cuando el faraón lo quería buscaba, ¿qué hizo? Huyó. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué pasó en su mente, en su corazón en ese tiempo? Cuando mató al egipcio, cuando lo enterró y lo escondió, y dijo, nadie me vio. Pero después se dio cuenta que sí lo habían visto, incluso que se sabía, tuvo que huir. ¿Qué pasó en ese tiempo, hermanos? Todo ese tiempo, desde que cometió aquel asesinato, hasta que el Señor, bueno, sabemos la historia que fue el desierto, se encontró ahí a Jetro, ¿verdad? Y bueno, todo el proceso, hasta que el Señor lo llama en una zarza, a través de una zarza ardiente, para un trabajo. Pero ¿qué pasó, hermanos, en ese ínter? Cargaba en su mente, en su corazón, aquel hecho que él le había realizado, del cual tuvo que huir. ¿Qué pasó? ¿Y qué sucedió, hermanos, cuando el Señor lo llama a través de esa zarza? En ese momento el Señor lo llama, ¿sí? No le dice, oye, fíjate, ¿te acuerdas aquella ocasión que...? No dice eso, simplemente dice, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y empieza su labor. ¿Qué sucedió en ese momento? Vemos un parteaguas ahí en la vida de Moisés, el antes y el después. Ser usado por el Señor. Muy bien. Otro ejemplo, hermanos, es el de David. Ustedes saben qué pasó con David. Y no únicamente en esa ocasión que lo que pasó con Betsabé. Hubo otras ocasiones que él, también David, desobedeció a Dios. En esa ocasión, sabemos la historia, estaban en guerra, no debe haber ningún hombre allí, todos deben estar en la guerra, pero él se quedó, y él como rey debería haber estado en el frente de batalla. Pero vio a Betsabé, ¿sí? Y la vio, y ya sabemos lo que pasó. Hasta tuvo un hijo con ella, ¿no? Que se murió. Pero en ese inter, hermanos, ¿qué sucedió? Decía, pues, ¿de quién es? Pues es de mujer de Urías. Y le llama a Urías, le dice, vas a hacer esto, no lo hizo. Bueno, se volvió a ir Urías y le dice a Joab, que era el jefe, ¿verdad?, de sus hombres, le dice, oye, Joab, mira, cada vez cuando vayas a pelear, pon a Urías al frente, ¿para qué? Para que lo mate. Y si lo mataron, se murió. ¿Qué sucedió, hermanos, en esa ocasión? Si vemos, hermanos, leemos el Salmo 51, yo creo que sí los acordamos. ¿Qué dice el Salmo 51, hermanos? ¿Qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, ¿sí? Y dice, perdóname, conforme a tu misericordia. Y luego dice, hazme sentir el gozo de tu salvación. ¿Qué tenía en su vida, hermano? Una carga tremenda que él tuvo que depositar en las manos de Dios. Dame la alegría de ser gozoso con la salvación que me has dado. ¿Sí? David, hermano, sintió entonces un gran dolor y reconoció que sus pecados, que sus malas acciones afectaban la relación con los demás y con Dios. Y necesitaba urgentemente el perdón, hermanos, de Dios. ¿Por qué? Porque la carga del pecado cometido y el descanso del gozo de disfrutar la salvación. Otro ejemplo, hermanos, es Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Cuál era el trabajo de Rahab, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué era Rahab? Si viene a nuestra mente lo que era Rahab. En Josué capítulo 2, versículo 1 al 18, vemos la historia, hermanos, bíblica de Rahab. Se envían espías a Jericó y entonces ella escondió a los espías.
Y ella fue librado, su familia, ¿sí? ¿Saben qué significa el nombre de Rahab? Rahab significa escándalo, tumulto y arrogancia. Lo que significa Rahab, ¿verdad? Entonces ya hemos visto 3 ejemplos. Primero es Moisés, luego David, ahora Rahab. 3 personajes, 3 personas del Antiguo Testamento, los cuales, hermanos, tuvieron una época, un tiempo, hermanos. ¿Qué pensaría o qué habría en la mente de Rahab? Todo lo que había hecho, su trabajo, ¿verdad? Cuando entendió ella que necesitaba buscar al Dios de aquellos espías. Y al final de cuentas, ella le dijo a los espías, ya ven lo que hice por ustedes. Oye, yo quiero creer en ese Dios de ustedes, ¿verdad? Y entonces fue salvada ella y su familia al final del tiempo. Bueno, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos. Son tres también ejemplos del Nuevo Testamento. Primero, hermanos, muy conocidísimo por todos, es Pablo o Saulo, ¿verdad? En Hechos capítulo 8, versículo 3 dice, hermanos, que ahí dice muy claro, ¿cómo perseguía Pablo a la iglesia? Dice que los arrastraba y los metía a la cárcel, ¿verdad? Porque él, hermanos, porque era un fariseo también, Pablo tenía mucho conocimiento bíblico. Por eso decía yo hace rato, hermanos, que conocemos mucho la Biblia, pero hacemos lo que dice la palabra, porque Pablo conocía, como fariseo, él conocía la palabra, la ley, pero sin embargo, él arrastraba a los creyentes. ¿Y qué sucedió, hermanos? Caminó a Damasco, ¿sí? De alguna manera, ahí lo vemos también en Hechos capítulo 9, versículo 6, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió ahí? El Señor va, lo increpa y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí Pablo exclama esas palabras trascendentes para él y para su ministerio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Estamos ya en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, hermanos, es la mujer en adulterio. Aquellos que llevaron a esa mujer a los pies del Señor, digo a los pies físicamente del Señor, la pusieron allí, o no, el Señor simplemente ahí la pusieron en el suelo, ¿eh? Y le iban a lapidar a pedradas, y la gente empezó a agarrar piedras, ¿verdad?, para aventárselas. Ahí estaba Jesús, y ya sabemos nosotros el desenlace, ¿sí? Y dice ahí la Biblia que el Señor empezó a escribir en el suelo. No dice, hermanos, que escribió Jesús en el cielo. Algunos osados teólogos dicen que es probable que Jesús escribía en el suelo pecados, y que esos pecados la gente los veía, yo soy mentira, yo soy mentiroso. Entonces dice, bueno, es que yo estoy acusando a esta mujer, pero yo también tengo pecados. Entonces dice que soltaron la piedra y se fue. Y el Señor Jesús dice, bueno, ¿dónde están los que te condenaban, te iban a matar? No están. Y luego dice, bueno, mujer, pues ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Un tercer ejemplo, hermanos, del Nuevo Testamento es Pedro. En el capítulo 26 de Mateo 69, dice, hermanos, allí la Biblia, que, bueno, la Biblia dice allí que Pedro, sí, había él negado 3 veces a Jesús. Y la última vez dice la Biblia muy claro, que incluso hasta blasfemó y dijo malas palabrotas, ¿sabes? No, ya les dije que yo no soy, no andaba con él y todo, ¿no? Y de repente cantó el gallo y se acordó que Jesús le había dicho, sí, cuando me vas a negar, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y dice ahí entonces que él fue y lloró amargamente, ¿sí? Se arrepintió. Cosa contraria a Judas, porque en Judas no fue arrepentimiento, fue remordimiento, que el remordimiento no salva. Qué malo hice esto, pero eso no me salva, me salva el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ver que he hecho pecado, voltear la espalda al pecado y volverse al Señor. Entonces, hermanos, vimos 3 ejemplos del Antiguo Testamento y 3 ejemplos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el común denominador ahí, hermanos? Que cada uno de ellos, porque hay muchos más ejemplos, cada uno de ellos, hermanos, cometió
tenía el peso, las cargas, la carga del pecado, de lo que había hecho, ¿sí? De su vida, de cómo era su vida, hasta que conoció al Señor y hasta que se ayuntó con el Señor. Se juntó con el Señor, ¿verdad? Y entonces vino el descanso. Vino aquella ocasión en cual cada uno de ellos, hermanos, tuvo esa manera de decir, Dios está conmigo. Yo no sé, hermanos, cuál sea su caso o cuál sea mi caso. No lo sé, puede ser diferente. Pero llegó un momento, hermanos, en que nosotros tenemos que abrir el corazón al Señor Jesucristo. Si ya lo abrimos hace tiempo. O si decimos, es que yo hace 20, 30, 40 años lo hice. Bueno, qué bueno, ¿sí? Pero la verdad, hermanos, es cómo ha obrado el Señor en todos esos años. Cómo está obrando ahorita en su vida. Cómo están sus conflictos internos, su vida. ¿Le hemos dejado todo al Señor o lo estaremos cargando? Es que yo me acuerdo que es como cuando nos molestamos o nos ofendemos, decir, bueno, te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Te perdono, pero ahí lo traigo, ¿verdad? Ya no te saludo igual, ya no te veo igual. Ese es un problema grande del ser humano. A veces, hermanos, traemos esas cargas, o cargas generacionales con los hijos o con el padre. Hemos visto, hermanos, cómo hay hijos que no le van al padre por años o a la madre por años, o entre hermanos hay peleas, ¿verdad? Y principalmente, hermanos, todo está bien hasta que no hay herencia, ¿verdad? La famosa herencia, en lugar de una bendición, trae un problema para las familias. Se dividen las familias. Entonces, hay un problema muy grande en el ser humano. Por eso, hermano, repito, sí conocemos el versículo 28 de Mateo 11, pero a veces la pregunta es, ¿lo hacemos una realidad en nuestras vidas? ¿O solamente lo aprendimos intelectualmente? Porque soy muy inteligente, porque mi coeficiente intelectual es alto y me aprendo muchas cosas. Que hay muchos que se aprenden muchas cosas bíblicas, pero la cuestión es que si realmente lo hacemos. Entonces, vemos, hermanos, 3 ejemplos del Antiguo Testamento, 3 ejemplos del Nuevo Testamento. ¿En cuál, hermanos? Esperemos que alguno de ellos no nos ubiquemos, pero ¿en cuál asunto nos podemos ubicar? Y la pregunta, hermanos, es, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Entonces vemos, hermanos, 4 aspectos importantes en estos ejemplos. El primero es que necesitamos el perdón para ser libres. ¿Sí? El perdón. Libertad del pecado, tener descanso y unirse con yugo en el Señor. El caso de Pablo, hermanos, vamos a ver en el Nuevo Testamento, el caso de Pablo, le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el caso, hermanos, de aquella mujer encontrada en adulterio, el Señor dijo, vete y no peques más. Ella, sin duda alguna, se fue y dijo, es que ya el Señor me perdonó. Ya no voy a hacer, ya no voy a vivir. ¿De qué viviría? No sé, después. ¿Sí? Pero he dicho, ya no quiero vivir como yo vivía. Y Pedro, ¿sí? Cuando dice la Biblia, hermanos, que Pedro ahí andaba rondando, Señor Jesucristo ahí estaba, y entonces estaba apresado ahí, ya golpeado, todo, y entonces Pedro ahí andaba, volteó Jesús, y lo vio a Pedro allá, y se encontraron sus ojos. Y los ojos que encontró Pedro no fue unos ojos de acusación, de coraje, de odio, fueron ojos de perdón. Y descansó. Depositó su carga en Jesús y descansó. Entonces, Jesús vino para eso, hermanos, dar la salvación, ¿sí? Dice en el libro, hermanos, de Proverbios, perdón, no Proverbios, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 22, dice ahí, hermanos, que Él vino para darnos salvación y vida eterna, pero al final de ese versículo 6:22 de Romanos dice, ¿cómo dice, hermanos? ¿Lo tienen ahí? Como fin, la vida eterna. Fíjate, o sea, el Señor Cristo vino para darnos vida, y darnos vida en abundancia, para quitar la negrura de nuestro corazón, nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante porque dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados, los que estáis cargados. ¿Y qué es lo que ofrece el Señor, hermanos? ¿La salvación? Sí. ¿La vida eterna? Sí. Pero ¿qué más es lo que dice este versículo 28?
¿Qué nos quiere dar, hermanos? A ver qué dice ahí, hermanos, el versículo 28 al final. ¿Qué nos da? Descanso. ¿Tú estás descansada, hermano? ¿Estás descansada? ¿O traes todavía, sí, autoheredado, problemas, dificultades ahí, sí, en tu vida? Es que mis hijos, mi esposa, mi esposo, el problemas que hay en el trabajo, problemas que hay en la iglesia, problemas que hay, no sé, y que no nos dejan descansar. Soy cristiano, hermanos, soy miembro de una iglesia, asisto a los cultos, ¿verdad? Además, y no con eso quiere decir que nada más son los maestros, ¿verdad? Pero puede decir, soy maestro o soy pastor. Que los pastores, yo no me eximo, no es que yo soy bueno, no, porque él dice que no lo hay. O que soy pastor, no. Tengo descanso, hermanos. De eso está descansado. Su rostro, ¿qué refleja, hermano? Miren, yo ahorita veo rostros cansados. No sé si tenemos sueño, pero son rostros así mismo. Sí. Ay, aquí se acaba el culto, ¿eh? Sí. Hermanos, dice la palabra del Señor que hemos de irradiar el gozo, la alegría de ser cristiano, de que Cristo está en nuestro corazón. Por eso dice su palabra, que Él nos da vida. ¿Y qué dice, hermanos? Vida en abundancia, abundante. Porque mis cargas, hermanos, ¿sí? Las cargas, mi cansancio, ¿a quién se lo tengo que dar, hermanos? Al Señor. ¿Y qué hace el Señor con eso, hermanos? Nos está restregando cada rato en nuestra mente o en nuestra cabeza. No, dice la Biblia que agarra los pecados, hermanos, ¿y qué hace con ellos, hermanos? ¿A dónde los arroja? ¿A dónde? Al Golfo de México, ¿eh? O al Océano Pacífico, o al Océano Atlántico, que es profundísimo. Hasta allá los arroja. Y no dice el Señor, a ver, espérame tantito, mira, a ver, mira, ¿te acuerdas que aquella ocasión? No hace eso el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor vino, hermanos, para que descansemos, ¿sí? De alguna manera. Y luego dice, hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y yo descanso para vuestras almas. ¿Qué es un yugo, hermanos? Yo creo que sabemos qué es un yugo. Es un instrumento de madera, hermanos, en el cual se une por el cuello o por la cabeza las mulas para arar. Y regularmente, o bueyes, son animales grandes, hermanos, y de alguna manera se unen para de esa forma arar, hacer surcos en la tierra, juntarse, ¿verdad? De alguna manera. Ahora, como conocimiento general, hermanos, la yunta la formaban, en ese tiempo la formaban dos bueyes grandes y fuertes, o dos mulas, pero a veces, hermanos, no se tenía más que una mula, un buey o un burro, y entonces los juntaban. ¿Y sabe qué pasaba, hermanos? El animal más débil salía lastimado, herido, incluso hasta decapitado en ese tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque eran dos fuerzas diferentes, dos fuerzas tremendas. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros ayuntamos con Jesús, hermanos, se entiende que es más poderoso y fuerte, ¿verdad?, que nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? Por eso dice aquí, llevadme yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hay descanso para vuestras almas. Y luego dice, porque mi yugo, ¿cómo dice? Es fácil. No es lastimoso, hermanos. No nos hiere, no nos corta la cabeza, no nos lastima. Mi yugo es diferente al yugo que de alguna manera tenemos para arar, que lastima, si eran animales desiguales, de fuerzas desiguales. Dice, no, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y sabe, hermanos, no solamente es fácil su yugo, sino que se pone en nuestro lugar y la carga es ligera, porque él dice en Isaías 53, versículos 4 al 12, yo creo que ustedes lo saben, ¿sí? Dice que él llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, y que por sus llagas fuimos nosotros que curados. O sea, cuando nos ayuntamos, el Señor no nos lastima, no nos hiere, no nos decapita. Al contrario, hermanos, depositamos en Él nuestros dolores,
nuestras enfermedades, nuestras necesidades, y nos ayuntamos con el Señor, ¿sí? Y creo, hermanos, algo importante. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que solamente tenemos que creer, tener fe, tenemos que obedecer, tenemos que adorar, tenemos que trabajar en su obra, tenemos que darle nuestro corazón, porque nos da la paz. La Biblia, hermanos, nos enseña que oremos, que ayunemos, que proclamemos su nombre. Es decir, hermanos, que de alguna manera tenemos que trabajar siempre en su obra y de alguna manera incluso, hermanos, sufrir en su obra, pero el sufrimiento, hermanos, es llevadero en cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántos, bueno, alguna ocasión pues han de ver ustedes una clase, una lección, una clase de cómo murieron los apóstoles? En aceite, descuerados, ¿verdad? Aserrados, tuvieron muertes tremendas, ¿sí? Pero, o los reformadores, algunos de ellos fueron perseguidos también, o creyentes, como los hugonotes en Francia, ¿verdad? Que el rey, cuando los convocó de una manera mentirosa, cuando estaban todos juntos ahí, mandó a matarlos. Y dice ahí la historia que la sangre corría por las calles de esos hombres cristianos, mujeres. Pablo, hermanos, y Silas estaban en la cárcel, presos con el cepo. Y dice la Biblia, hermanos, en Hechos, que ellos que estaban haciendo, llorando, lamentándose, dice que ellos estaban cantando, adorando al Señor, y que las rejas se abrieron, y ya sabemos el desenlace que pasó con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque están en Jesús, están en Cristo, es el descanso, sí, es que tus cargas y mis cargas debemos depositar en las manos de Dios. La salvación en Cristo, hermanos, nos da descanso en nuestros trabajos, nuestras cargas. El descanso, hermanos, no es solo al futuro, te voy a dar descanso allá cuando, no, en este momento. Por eso la pregunta es, el versículo 28 de Mateo 11, ¿lo hacemos en realidad en nuestras vidas? El yugo con Cristo, hermanos, lejos de ser cargas y cansancio, nos da paz, nos da seguridad, ¿sí? Pero a veces, hermanos, no descansamos aún siendo del pueblo de Dios. No descansamos siendo cristianos. Hay una ilustración, hermanos, no muy, digamos, así que digo, ay, qué ilustración tan excelente. Pero miren, se dice, hermanos, que una ocasión había un camino, iba un vehículo, ahí, ¿verdad? Por el camino, iba un señor, ¿verdad? Caminando con una carga de leño tremenda acá, ¿verdad? Arriba, ahí va caminando, y ahí el vehículo, y el vehículo se para, y le dice, súbase, y el señor se sube al vehículo, ¿verdad? Es una camioneta, ¿verdad? Ahí va el señor, pero un poquito más adelante el chofer se da cuenta y dice, oye, pues este señor le está dando ray. ¿Saben qué estaba haciendo este señor? Iba en la camioneta, pero cargando la leña arriba de la camioneta. Dice, oye, es que te subí la camioneta para que descanses. Miren, muchas veces somos así, hermanos. Estamos en el camino cristiano y seguimos cargando en nuestra espalda nuestras cargas y dificultades. No somos felices, no descansamos, porque el Señor me está diciendo que voy a descansar, ¿verdad? Hay un dicho popular cuando dicen, quiero descansar, ¿y qué dice uno? Pues a descansar en la tumba, ¿verdad? Pero no, el Señor no me dice, vas a descansar cuando te mueras. No, ahorita vas a descansar, porque yo te doy ese descanso, hermanos. Entonces, es importante, ¿sí? Ese descanso, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu vida, hermanos? ¿Estás cansado y cargado y no se las has depositado al Señor? ¿Sí? ¿O estás unido, como dice Pablo? ¿Sabe una cosa, hermanos? De una manera magistral, inspirado por el Señor, claro, ¿cómo dice Gálatas 2:20? A ver, de memoria, esos que estudian mucho la Biblia. ¿Cómo dice, hermanos? ¿No se acuerdan? A ver, búsquenlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ajá. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Con Cristo qué dice?
me ayunté con Cristo. Anda una mosca aquí, a lo mejor ya no estoy de este mundo y ya no sabía, ¿verdad? Todavía. ¿Sí? Aquí anda la mosquita, ¿verdad? Dice, con Cristo estoy, ¿cómo dice? Juntamente. Ahí está diciendo Pablo, yo me ayunté con Cristo. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe. O sea, ya no vivo como la carne, sino tengo que vivir, pues como Cristo, como Él dice que tenga que vivir. Entonces, de esta manera, hermanos, en esto consiste el descanso, que el Señor nos da, no solo físicamente, sino como dice su palabra, que Él nos da alas como las alas del águila y fuerzas como las del búfalo. Ya no hay tiempo para explicar estos aspectos, pero así nos dice la palabra del Señor, ¿sí? Él nos da, hermanos, un descanso, una fortaleza espiritual y nos manda a unirnos con Él en su yugo. Por eso dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice ahí, hermanos, porque mi yugo es fácil y que dice, es ligera mi carga. Entonces, en esto consiste, hermanos, en que nuestra vida esté consagrada a servicio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener, hermanos, familias entregadas al Señor, iglesias que sirven al Señor, cristianos fieles y consagrados a Él. Para eso, hermanos. Para eso nos da descanso. Te da descanso a ti y te da descanso a mí. Pero tenemos que entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras aflicciones, hermanos. Y todo aquello, hermanos, sin nuestro cansancio que tenemos. Tenemos que depositarlo al Señor y ayuntarnos con Él. Entonces, hermanos, es importante. Entonces, Cristo depositamos nuestros trabajos, nuestras cargas. Entonces encontraremos el descanso y si estamos en su yugo, vamos a tener, hermanos, ese descanso total y de manera integral. Ya dijimos, repetimos lo que dice el apóstol Pablo. Dice, con Cristo, vamos a repetir, hermanos, Gálatas 20. ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice? Me amó, ¿y qué más dice? Y se entregó por mí. Venid a mí. ¿Quiénes? ¿Tú estás trabajado, hermano? ¿Estás cansado? Y dice, venid a mí, ¿por qué? Porque yo, ¿qué dice? Ya se fijaron, bueno, vi ahorita el boletín. ¿Cuál es la portada del boletín, hermanos? ¿Qué dice allí? No ve el boletín. No. Usted, porque nosotros, hermanos, el boletín lo usamos bien, no lo usamos ni para el culto. No hayan, hermanos, ¿qué himno dijo, hermano? No, pues ahí dice, ¿verdad? Y luego, cuando termina el culto, ¿qué hacemos? Lo rompemos, lo tiramos. Ni siquiera nos damos cuenta qué dice. ¿Qué hay en la portada de su boletín, hermanos? Hay una figura ahí, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermanos? Así, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quieres ir a Cristo, hermanos? Ya soy cristiano, hermano. Bueno, sí, pero ¿quieres descansar? Pídele al Señor que te dé el descanso, que nos dé el descanso, para ser feliz. Cristianos felices. No cristianos, hermanos, que estemos de alguna manera obligados. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que cantar, tengo que ir al templo y es domingo, me quiero quedar acostado, ¿verdad? Sí. O a ver quién hace esto, a ver quién hace aquello, ¿verdad? Vamos, hermanos, venid a mí, dice el Señor, estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, ¿esto ya lo sabías? Sí, a lo mejor sí lo sabías. Pero la pregunta ¿es una realidad en tu vida? Sí. Miren, podemos estudiar mucho la Biblia, leerla varias veces durante el año, o varias veces al año. Hay un pastor, ya está con el Señor, se captaba, hermanos, y da mucho gusto decir, hermanos, esta es la 22ª vez que leo la Biblia. Ay, cara, yo quisiera ser así, ¿verdad? Decir eso, yo tengo 20 veces que leo la Biblia, ¿sí? Pero, bueno, pues, mientras el Señor nos llame, pues tenemos oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga, que Él esté con nosotros en todo momento, y que abracemos al Señor Jesucristo, y que aprovechemos ese descanso que nos da. Y que ahora, hermanos, seamos creyentes y cristianos
que decimos, Señor, contentos, satisfechos, de alguna manera que nuestra vida esté entregada al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que como iglesia, como familias y como personas individuales, cada uno de nosotros como creyentes y cristianos, le demos la honra y la gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que la misma quede en nuestros corazones. Lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Sí, sí. Siguiendo con el orden de culto a nuestro Señor, daremos y respondamos a nuestro Señor a través de